les da la bienvenida a todos ustedes y vamos a dar inicio. Vamos a empezar con una oración, inclinamos nuestro rostro. Señor Padre bendito, te agradecemos a ti, Padre Santo, por darnos esta oportunidad de abrir los ojos, Señor mío, de sentir el frío, el aire, Señor mío. Gracias, Señor mío, que nos das la oportunidad que sentimos que vivimos, Señor Padre Santo, en esta mañana, Señor Padre Santo. Te doy las gracias por permitirnos estar aquí, Señor mío, para venir a alabarte, a darte la honra y la gloria a ti, Señor Padre bendito, que las alabanzas, el servicio, la predicación sea para la gloria y honra tuya, Señor Padre Santo. Te pido por los hermanos que andan por venir, Padre bendito, que puedan llegar a tiempo, Señor mío, sino que los cuides donde quiera que estén, Padre Santo. Gracias, en nombre de tu amado Hijo Jesucristo te damos las gracias. Amén. Vamos a leer Proverbios 21. ¿Me gustan buscarlo? Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa de Dios. Ofrecemos para ti sacrificio de gratitud. Ofrecemos para ti sacrificio de amor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor. Traemos sacrificio de alabanza a la casa de Dios. Ofrecemos para ti sacrificio de gratitud. Ofrecemos para ti sacrificio de amor. Amén. ¿Ustedes qué consideran que cómo definían o qué caracteriza un hogar feliz? ¿Dinero o ¿Dónde está Dios? donde reina Dios, verdad? Realmente eso es eso. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Familia feliz es donde reina Dios. Familia feliz, gran bendición de Dios. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Familia feliz es donde reina Dios. Familia feliz, gran bendición de Dios. Amén. Siguiente canto son palabras textuales del Señor Jesús en Juan 13, 34 y 35. Dice Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. En eso conocerán todos que sois mis discípulos si tienen amor unos con otros. ¿Verdad? Amén.
pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, que aquí todas son hechas nuevas. Hace 8 días veíamos que siempre tenemos algo que se llama la carne, que es la que siempre nos tiene usando como el imán que se atrae, ¿no? Y tenemos el espíritu, como era nosotros, que siempre quiere ser la voluntad de Dios, y como siempre están checando nuestros deseos, ¿no? Y la cosa es dejar que el espíritu nos controle, alimentando pues nuestro espíritu, ¿no? Para poder andar en el espíritu. Lo que es hermoso además. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impida en tu caminar con Dios, y tu vida llenará de bendición. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor, llénanos, Señor. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Alzamos nuestra voz con gozo, alabando al Señor. Con dulzura le entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor, llénanos, Señor. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Amén, amén. Del 1 al 18. Adelante, Juan Carlos. De nada.
luego se me olvida. Buenos días. Buenos días. Pues por la gracia de Dios, hoy terminamos, si Dios permite, una carta más, ¿verdad? En 2 años llevamos 4 cartas, ¿verdad? Vimos Romanos, 1 y 2 de Corintios y Gálatas. Bueno, cada domingo es por fe, ¿verdad? Bueno, recordemos básicamente de qué trata la carta a los Gálatas. Si alguien te preguntara, oye, ¿y de qué trata la carta a los Gálatas? ¿Qué le responderías tú? Así, la idea general del libro de Gálatas. Haz de cuenta que eres maestro de escuela dominical y el niñito te pregunta, oye, maestro o maestra, ¿de qué trata la carta a los Gálatas? Just believe. La carta a los Gálatas, el tema central es que Pablo defiende la pureza del Evangelio, ¿sí? Porque andaban surgiendo algunos falsos maestros que estaban queriéndole agregar obras a la obra del Señor Jesucristo, como si el Señor Jesús necesitara de ayuda, como si su sacrificio no hubiera sido suficiente, le estaban agregando obras. Estos falsos maestros que les llamaban los judaizantes, los Gálatas no eran judíos, recuerden, eran gentiles ellos, y ellos pusieron su fe en Jesucristo, creyeron el Evangelio de la gracia, pero como siempre llegan algunos a meter su cuchara, y les estaban diciendo, mira, qué bueno que creíste en Jesús, pero ¿qué crees que no es suficiente? Aparte tienes que cumplir la ley de Moisés, especialmente el rito de ¿qué? De la circuncisión, para asegurar tu salvación, para completar tu salvación, para hacerla más plena. Y Pablo, cuando se entera de esto, les escribe una carta a los Gálatas. Es lo que motiva a Pablo a escribir la carta, diciéndoles, qué barbaridad. Qué pronto se dejaron engañar, dice. Ustedes iban muy bien, pues ¿quién los hechizó para que estuvieran pensando esto ahora? Y Pablo les explica que la circuncisión no tiene ningún valor salvífico. En otras palabras dice, pues si te quieres circuncidar, circuncídate. Ese es tu problema, pero nada tiene que ver eso con tu salvación. No creas que por eso vas a impresionar a Dios. Y esta carta que se escribió hace 2000 años, una carta tan dura y tan clara que Pablo explica, uno diría, pues se acabó el problema del legalismo, de querer cumplir leyes, querer cumplir obras, pero vemos que han pasado 2000 años y el problema sigue en las iglesias. Muchos siguen enseñando que hay que agregarle algo a la salvación, que sí, que es, hay que poner tu fe en Jesucristo, pero al mismo tiempo tienes que hacer algo, como por ejemplo, como que necesitas bautizarte. ¿Qué otra cosa? Sí, incluso si no vas a misa en un año creo que ya estás cometiendo pecado y no sé qué tantas cosas. La cosa es que le están agregando obras a la obra de Cristo. Y Pablo eso es lo que defiende. Y Pablo expone fuertemente el Evangelio porque miren, el Evangelio, como les decía el otro día, el Evangelio nos lo ha dado Dios para creerlo, pero también para defenderlo, sobre todo cuando te lo quieren adulterar. Es triste que hoy en día mucha gente esté agregándole obras a lo que hizo Jesús. Tú pregúntale a un testigo de Jehová si cree en Jesucristo, te va a decir que sí, pero además también cree en sus obras. ¿Por qué creen que van de puerta en puerta?
porque piensan que están haciendo obras meritorias, ¿sí? Y cuando tú le otorgas valor a una obra, ¿sí? Ya le estás dando al traste a la gracia. Ya dijimos, o Jesús te salva totalmente o de que te salva, ¿no? Jesús no necesita nuestra ayuda. Fue un sacrificio perfecto el que hizo hoy. Bueno, y así Pablo vimos hace 8 días que lo que les explicaba, que tenemos, cuando uno pone su fe en Jesucristo, es una persona completamente nueva. Sí, completamente nueva. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti. Ese viejo hombre, esa naturaleza no regenerada ya ha sido crucificada. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Esa era la pregunta. ¿Por qué seguimos pecando si ya el Espíritu mora en mí y yo quiero hacer la voluntad de Dios? Pero hay algo que me hace pecar, ¿sí? La carne, que no es que mi viejo yo siga vivo, porque ese ya tengo una nueva naturaleza, pero tengo algo que esa propensión a pecar que se llama la carne, ¿sí? Acuérdense que explicamos cuántos significados tiene la carne. Y Pablo se refiere al uso teológico de la carne, esa propensión a pecar. Todavía vive en nosotros, ¿por qué? Porque nuestros cuerpos aún no han sido redimidos, ¿sí? Y porque también hay un traslape entre la era del espíritu y la era de la carne. Entonces, esto es entonces hay una lucha. Pablo lo dice en Romanos: lo que no quiero hacer, eso voy y hago. Y lo que quiero hacer no lo hago. Es una terrible lucha la que vive el cristiano. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, no? Dice, gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesús nos libera aún del poder del pecado, ¿sí? Pero para esto necesitamos andar en el Espíritu. No satisfagáis los deseos de la carne, dice Pablo, porque la carne quiere pecar. Pero la debilitas. Pablo nos manda a mortificar las obras de la carne. No matar la carne, porque nunca vamos a poder eso mientras estemos vivos, pero sí podemos mortificar las obras de la carne. ¿Cómo? No alimentándolas. O sea, como dice, huye de la tentación. Si tú sabes qué cosas te ponen bajo tentación, pues patitas, ¿para qué las quiero? ¿No? Huye. No dice resiste, ¿no? ¿A quién es el que hay que resistir? A Satanás, firme en la fe. Pero a la tentación, dice Pablo, patitas, ¿para qué las quiero? Húyele, ¿sí? Y entonces nos manda a que andemos en el Espíritu y, como vimos hace 8 días, manifiestas son las obras, el fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, benignidad. Y las obras de la carne, pues ya vimos que adulterio, lascivia, fornicación, borracheras, orgías, pleitos, enemistades, celos, envidias, etc. Bueno, y Pablo termina el capítulo 5 diciendo que no andemos envidiándonos y devorándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque dice, van a terminar destruyéndose unos a otros. En vez de eso, andad en el Espíritu. Y hoy vamos a ver 2 maneras cómo se puede mostrar nuestro andar en el Espíritu, ¿sí? Pero antes vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por el privilegio que nos concedes de estar en esta mañana aquí reunidos, estudiando tu santa palabra, que tanto necesita nuestro espíritu este alimento, Señor. Estamos viviendo en un mundo caótico, un mundo que va en decadencia, un mundo que se aproxima al final, Señor. Viendo cosas terribles en las noticias, Señor. Y necesitamos de tu palabra que nos aliente y nos fortalezca en estos tiempos difíciles, Señor. Te pedimos, amado Padre Celestial, que nos concedas el privilegio de poder entender esta mañana tu palabra. Y sobre todo, Señor, que la pongamos por obra, Señor. Que descansemos en ti, Señor. Aun cuando estamos tan agobiados de tribulaciones, podemos descansar de ti, tú nos fortalezcas. Ayúdame, Padre, a exponer tu palabra con fidelidad, apegada al texto, y a cada uno de nosotros danos un corazón atento, enseñable y dispuesto a someterse a tu revelación. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias, capítulo 6 de Gálatas. Hoy terminamos, si Dios permite. Y vamos a ver 2 puntos que como Pablo dice, cómo podemos mostrar nuestro andar en el Espíritu, y el primer punto es sobrellevando las cargas unos a otros. El segundo punto es compartiendo bendiciones. Así que vámonos a Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1.
Y lo vamos a leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente, pero también lo voy a leer también en la versión Reina Valera 60, porque hay algunas cosas que la Reina Valera 60 es más precisa. Bueno, lo bueno es que por esto hay varias versiones, por si no se entiende en una, otra te lo aclara. Voy a leer en la NTV, dice Pablo: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Reina Valera 60 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿De qué nos está hablando aquí Pablo? ¿Qué hacer en un caso donde un creyente cayó en pecado? Híjole, ¿lo hacemos picadillo? ¿Hacemos leña del árbol caído? Digo, a veces en algunas iglesias, cuidado, llegas a caer y te hacen picadillo. El legalismo, los legalistas te quieren hacer picadillo. Aquí Pablo nos está diciendo: si alguno fuere sorprendido en alguna falta. La idea que está dando aquí Pablo es que es un creyente que va caminando bien, de repente bajó la cuerda y cuando ¡pum!, se vino a dar cuenta ya había caído en pecado, ¿sí? Otros dicen que los hermanos lo sorprendieron en pecado. Aunque podría tener las dos acepciones, me inclino más por la primera, que es un creyente, ¿sí? No es un pecador habitual, pues, no es alguien que está viviendo constantemente en pecado, porque ahí el procedimiento es otro, ¿no? Es alguien que caminando bien, se tropieza. Baja la guardia, cualquiera puede bajar la guardia y cuando vienes a ver, te sorprendió el pecado. Y acuérdense que el pecado anda nada más así agazapado a ver a qué horas cae sobre de uno. Por eso hay que andar bien a las vivas, porque si no, fácilmente cae uno en pecado. Entonces la cosa es qué hacer, cómo se le debe de tratar aquí. Y Pablo nos lo dice, porque los legalistas llegan y te quieren hacer picadillo, ¿sí? Y Pablo nos va a mostrar un contraste entre cómo trata un legalista y cómo debe tratarle más bien un hombre espiritual, ¿sí? Dice aquí, para empezar, estamos hablando de un creyente que cayó en pecado, ¿sí? Digamos, fue un resbalón, pero pecado al fin, ¿sí? ¿Cómo se le debe de tratar, sí? Para empezar, ¿quiénes son los que deben de ayudarle a restaurarlo? Exactamente, dice, vosotros que sois espirituales, ¿sí? O sea, no un hermano legalista, porque el legalista, ¿cómo fue posible? Pero ¿saben por qué hacen eso? Porque ellos piensan que a ellos nunca les podría pasar. Y les puede pasar exactamente lo mismo, porque Pablo está diciendo, considérate a ti mismo, porque a ti te puede pasar lo mismo. Ahora, un hombre espiritual, un hombre que está caminando en el espíritu, está consciente de que cualquiera estamos en peligro de caer, ¿sí? Entonces, por eso dice, considérate a ti mismo, porque a ti te puede pasar lo mismo, ¿sí? ¿Y cómo vas a querer que te traten a ti si llegas a caer en pecado? Porque alguien cae en un pecado y parece que ya se acabó todo para él, ¿sí? Ahora, si somos un cuerpo en Cristo, ¿sí? Si un hermano está en pecado, afecta a todo el cuerpo. Entonces, lo lógico es ayudarlo a restaurarse, porque somos un cuerpo, ¿sí? Entonces, por eso dice Pablo en otro pasaje, dice, así que el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Porque el legalista, ¿sí? O sea, es un inmaduro que en lugar de querer ayudar, ¿sí? Pareciera que le da gusto porque él se pone, como él se está comparando y él no lo hace, dice, a mí eso no me pasaría, o sea, yo soy mejor que él, o sea, yo soy mucho más avanzado que él porque a mí no me pasaría eso. Pero Pablo dice, a ti también te puede pasar lo mismo, ¿sí? Y cuando alguien cae en eso, hay que otorgar gracia, ¿sí? Alguien dijo, yo otorgo gracia porque el día que a mí me pase lo mismo, también quiero recibir gracia. Y no que saquen el cuchillo y me apuñalen, me acaben de dar en la torre, ¿sí? Entonces, ¿recuerdan la mujer que fue sorprendida en adulterio? ¿Sí? ¿Qué hicieron los legalistas, los fariseos? La querían apedrear.
¿Y qué les dijo Jesús? El que esté libre de culpa, pues órale, lance la primera piedra. ¿Y qué hicieron todos? Hay nanitas y yo también tengo cola que me pisen, ¿no? Ahora, por eso también dice Pablo, los que sois espirituales, porque no va a ir uno que está en pecado también, o sea que también trae cola que le pisen, ¿sí? Vamos para que sorprendemos a Armandito en un pecado, y yo ando también en pecado, y lo quiero corregir a él, cuando yo sé que también yo traigo lo mío, ¿sí? Entonces como que dice Pablo, pues no eres tú el indicado, porque tú ves la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga en el propio, ¿no? Entonces por eso, o sea, ¿qué me contestaría, Armandito? ¿Qué me cuentas a mí que sé tu historia? ¿No? O sea, no soy el indicado, pero si hay personas indicadas, pues dice Pablo, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿sí? Considerándote a ti mismo, o sea, que tú mismo seas tentado. O sea, en otras palabras, estás consciente que te puede pasar lo mismo, ¿sí? ¿Cómo vas a tratar eso? El legalista dice, yo no soy así. Y en lugar de querer restaurar al hermano, está hablando mal del hermano, porque así es como si estuviera hablando bien de sí mismo, ¿sí? O sea, se está comparando con el otro para que él quede, uy. Entonces me explico cómo se debe de restaurar. Esa palabra restaurar es la misma palabra que se utiliza para coser redes. Así hay que coser, es porque una red rota, ¿para qué sirve? Entonces hay que ayudarle a ese hermano a restaurarlo, porque a fin de cuentas es útil en el cuerpo también de Cristo, ¿sí? La otra acepción que tiene es colocar un hueso en su lugar, ¿sí? Entonces, siendo todos miembros de un solo cuerpo y algunos se dislocan, pues hay que volver a poner ese hueso en su lugar, pero tenemos que hacerlo con espíritu de mansedumbre, no pensando que, ay, a mí no me podría pasar eso. ¿Cómo no? Normalmente a mí nunca me va a pasar eso, tarde que temprano ya le pasó también, ¿sí? Entonces, por eso dice Pablo que debemos cumplir la ley de Cristo. ¿Por qué dice eso? Vean lo que dice el versículo 2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley de Cristo? Ya no está hablando aquí del decálogo de los 10 mandamientos, dice la ley de Cristo, lo cantamos hace ratito. ¿Cuál era? Como yo os he amado, ¿sí? Como yo os he amado. ¿Y con qué amor amó Jesús? Amor ágape, el amor incondicional, el amor que viene de Dios, ¿sí? Pero vean lo que dice en la Reina Valera 60. Repito, en la NTV dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Reina Valera 60 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ya vimos que esa ley de Cristo es que os améis unos a otros, ¿sí? Entonces, se necesita mucho valor y amor para confrontar a un hermano que ha estado en pecado, que está en pecado, pero es necesario si es que le queremos ayudar. Si sabemos que un hermano está en pecado y no tratamos de ayudarle o no lo confrontamos, ¿realmente estamos mostrando amor? El amor es confrontar al hermano, pero el amor, ¿sí? Ahora, aquí hay una cosa, ¿sí? Fíjense, en la Reina Valera dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Vean tantito, bueno, les voy a leer porque en el versículo 5 parece que hubiera una contradicción, porque en el 5 Pablo dice, porque cada uno llevará su propia carga, en la Reina Valera. Vamos a ver que no hay contradicción, y vamos a ver dónde está la diferencia, dice. Entonces, el 3, porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, ¿sí? Al legalista no le interesa ganar a su hermano, lo que quiere parecer es exhibirlo para que él quede bien parado. Eso es realmente. Al espiritual le interesa que su hermano regrese al camino correcto, ¿sí? Exactamente. Al legalista le interesa más quedar bien él a costa de poner mal al hermano, ¿sí? Al hermano caído. ¿Por qué? Porque él se cree superior. Cuando se entera que alguien cometió algo terrible, él piensa que él es superior. Yo sí soy mucho mejor que él porque yo no haría eso, ¿sí? Siente que es incapaz de hacer lo mismo, ¿sí? Pero Pablo le está diciendo, te estás engañando a ti mismo. Se engaña a sí mismo, ¿por qué? Porque también es pecador. Y porque también necesita o va a necesitar algún día que se le muestre gracia. Miren,
Si Dios nos tratara como a veces nosotros tratamos a un hermano que ha caído, pues ¿quién de nosotros quedaría en pie ya? Dios nos otorga gracia, gracia tras gracia, ¿sí? Entonces, aquel que se niega a otorgar gracia, pues tiene un problema realmente con Dios, porque no ha entendido entonces lo que Dios ha hecho por él, ¿sí? Dios le ha otorgado gracia perdonándole en Cristo todos sus pecados. Pablo lo dice en Colosenses, perdonándose unos a otros, así como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo. Si Dios me ha perdonado tanto a mí, o sea, ¿quién podría pecar contra mí más de lo que yo he pecado contra Dios? ¿Sí? Eso es imposible. Entonces, si yo he recibido gracia de Dios, mi responsabilidad es otorgar gracia a otro. Por eso se necesita andar en el Espíritu, porque si andas en la vil carne, ¿qué vas a ser capaz de? A este me la paga, ¿sí? A este yo no le ayudo, no lo levanto, hay que se quede, él se lo buscó, ¿sí? Entonces Pablo dice, te estás engañando a ti mismo, ¿sí? Entonces, miren, es como por ejemplo, me voy a salir tanto el tema, en Santiago 5, dice, la oración de fe sanará al enfermo, ¿sí? Y todo el mundo interpreta que Santiago está hablando de enfermedad física, cuando no está hablando de enfermedad física. Por el contexto, está hablando de los hermanos que se han extraviado de la verdad, ¿sí? Hay que orar por ellos, y la oración va a ayudar mucho a que ese hermano... Esos son realmente los enfermos en Santiago, los que se han extraviado del camino. A eso es a los que hay que ayudar a regresar nuevamente al camino, ¿sí? Entonces, versículo 4 dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Reina Valera 60 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, ¿sí? Miren, si yo me comparo con un hermano que cayó en terrible pecado, ¿sí? Siento que yo estoy muy bien, ¿sí? Pero porque me estoy comparando con alguien que ha caído. Pero ¿cuál debe ser el espejo en el que me debo de mirar? En Cristo debo mirar, y voy a ver que no soy tan bueno como yo pensé que era. Dice, cada quien someta a prueba su propia obra, o sea, cada quien analice su propia vida, ¿sí? Es muy fácil juzgar, ¿sí? Y hacer picadillo, pero Pablo nos está diciendo, juzga tú tu propia vida, ¿sí? A ver si no tienes por ahí también cola que te pise. Ahora, si no tienes cola que te pise y estás cayendo en integridad, dale la gloria a Dios por lo que está haciendo en tu vida, ¿sí? Y no pienses que es mérito tuyo, ¿sí? Porque dice aquí, y no tendrás que compararte con nadie, ¿sí? Y dice, tendrá motivo, en la Reina Valera, tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, si aún así, después de examinar tu vida, pues dices, bueno, yo voy caminando en integridad, pero ¿por qué? Por gracia a Dios, no por mi propio esfuerzo. O sea, me explico, tienes que darle la gloria a Dios de lo que está haciendo Dios en tu vida, ¿sí? Y no contemplarte o compararte con el otro, hay que compararnos con Cristo. Y si aún así hay lugar para que tú puedas decir lo que dice ser, bueno, pues qué bueno, gloria a Dios, Él es quien merece la gloria, ¿sí? Ahora, les decía que en el 5 parece que hubiera una contradicción, porque fíjense, en el 1 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y en el 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. En la NTV dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Cuando parece que como que hubiera discrepancia, pues hay que irse al original. ¿Y cuál es el original? Pues en el griego. Y si tú agarras tu Nuevo Testamento en griego, te vas a dar cuenta que en el versículo 2, Pablo está diciendo, sobrellevad. Y en el 5 dice simplemente llevar. Hay una diferencia. ¿Qué indica sobrellevar? Los unos a otros sus cargas. O sea, se está refiriendo a cargas pesadas. Son cargas pesadas que nuestra responsabilidad es poner el hombro junto al hermano y ayudarle con su carga. Eso es sobrellevar. La palabra que utiliza Pablo ahí es la palabra bare, de donde viene la palabra barómetro. ¿Saben qué es un barómetro? ¿Qué es? La presión. O sea, está hablando de cargas que te están presionando tanto. Entonces, sí tenemos la responsabilidad de ayudarnos unos a otros, ¿sí? A veces hay cargas que alguien, pues no puede uno solo, o sea, ni aunque te sientas el pípila, no puedes con toda la... Es nuestra responsabilidad compartir la carga con otro. Porque si yo estoy cargando
una losa de 100 kilos, viene Armandito y me ayuda, pues ya estamos cargando 50 y 50, ya se aligeró la carga. Y si viene Uriel, pues ya es el 33%. O se la dejamos de plano todo a él, pues él está fuertochón. Entonces, tenemos que sobrellevar los unos a los otros las cargas. Pero en el versículo 5 dice, cada uno llevará su propia carga. Para empezar dice llevará, no sobrellevar. Su propia carga. Ahí la palabra en griego no es la misma. Ahí la palabra está haciendo alusión a la mochila de un soldado, ¿sí? O sea, esa es tu responsabilidad. Voy a tratar de poner un ejemplo. Si Armandito y yo andamos en la guerra, ¿sí? Y cada quien va cargando su mochila, pues su responsabilidad es que él cargue la suya y yo cargo la mía. O sea, hay cosas que yo tengo que hacer. ¿Cómo explicaré, amigo? Vamos a suponer que en la mañana ya se te hace tarde y tu coche no quiso arrancar. Y tu vecino dice, no se preocupe, vecino, yo los llevo a la escuela. Y se lleva a los chamacos a la escuela. Pero imagina que le dijera, pues por ahí les das también para su sándwich y les vienes a ayudar a hacer su tarrito. No, hay responsabilidades que cada quien tiene que hacer. O sea, yo no voy a ir a hacer lo que a ti te corresponde hacer. Entonces, en la vida cristiana hay cosas que es tu propia responsabilidad, ¿sí? Hay cosas que sí debemos echarnos la mano porque son cargas muy pesadas. Pero hay otras que no me pidas que yo haga lo que es tu responsabilidad, ¿sí? Hacer. Es como si una mujer dijera, ya me quedé embarazada y ahora quiero que... Porque ven que ahora rentan vientres, ¿no? Les meten ya el óvulo fecundado. Digo, la responsabilidad de llevar ese bebé es de la propia madre, no que otra lo haga. Entonces esa es la idea, hay cosas que son nuestra propia responsabilidad. Tú eres el responsable de llevarlas. Hay otras que sí tenemos que compartir. Entonces, una manera de demostrar que estás andando en el Espíritu es ayudando a un hermano en sus propias cargas, ¿sí? No que aquí eso de que cada quien se rasque con sus uñas, no procede aquí. Aquí es un hospital y aquí el que no cae resbala, pero para eso estamos, para ayudarnos unos a otros, no para acabarnos de hacer picadillo, ¿no? Porque a veces, ese es el gran problema a veces en las iglesias. Saben que alguien pecó, no hay quien muestre gracia, ¿sí? Todos lo quieren hacer picadillo al pobre hermano, asumiendo que el hermano está arrepentido, ¿sí? Y lamenta su situación. Pero, ¿se acuerdan ese que se metió con su madrastra en Corinto? Que decía la iglesia, ya no lo querían recibir. Y Pablo dice, no, tienen que recibirlo, él ya está arrepentido, necesitan recibirlo, porque si no el que va a ganar ventaja es Satanás, ¿sí? Entonces, eso es la idea de lo que está haciendo Pablo. Entonces, el segundo punto donde Pablo muestra que está uno andando en el Espíritu es compartiendo bendiciones. Vean, versículo 6. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Yo creo que este versículo no tiene mucho problema, es muy claro, ¿sí? Una característica de la iglesia siempre ha sido la generosidad, ¿sí? Miren, los que están enseñando están compartiendo un tesoro espiritual con sus oyentes, ¿sí? Están compartiendo. Entonces Pablo está diciendo, ¿cómo deben responder los que están recibiendo enseñanza? Compartiendo. No, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. A ver, en Corintio Pablo les dice, yo tengo derecho a que ustedes me sostengan económicamente. Lo dice Pablo, no en Corinto. Acuérdense, yo tengo derecho a que ustedes me sostengan. Es responsabilidad de una iglesia sostener a su líder espiritual, al que les está enseñando. Pero Pablo, ¿por qué no aceptaba dinero de los corintios? O sea, recibía de otras iglesias. Porque decía, no quiero que esto sea tropiezo, que piensen que lo estoy haciendo por dinero. Si hablando llanamente, pues es como en mi caso, ¿no? Digo, yo también podría decir, tengo derecho a recibir. Pero tampoco quiero hacer tropiezos que digan que estoy aquí por dinero, porque alguna vez creo que me acusaron, que me preguntaron que si esto era negocio, que cuánto dejaba. Es como uno, como las gallinas, sales poniendo siempre, ¿no? Y además de, pues los dolores, las penas, a veces, pues, tantas cosas que tiene el ministerio, ¿no? Pero sí es responsable. Pablo le está diciendo, no para que lo hagan con él, simplemente está diciendo, ustedes deben compartir sus bienes materiales. Bueno, no, el mismo Jesús dijo, es justo que los que viven del Evangelio, que trabajan en el Evangelio, vivan del Evangelio. Y tristemente esto ha dado motivo a que muchos abusen de eso.
y se dedican a saquear iglesias, sacarles dinero a la gente y todo. ¿Y de qué tamaño es tu fe? Según el billete que saques es el tamaño de tu fe, ¿sí? Y entonces, y pagan por sufrir, ¿no? Entonces, lo que le está haciendo Pablo, diciendo Pablo en otras palabras, es que compartan las cosas materiales con sus líderes, ¿sí? Sobre todo aquellos que se dedican de tiempo completo. Yo, por ejemplo, en mi casa de tiempo completo, gracias a Dios, Dios me provee un trabajo por el cual cubre mis necesidades. Sí, pero vamos a poner, hay pastores que sí son de tiempo completo. ¿Cómo van a preparar un sermón, un mensaje en 5 minutos? No, o sea, tienen que dedicarse tiempo completo. ¿De qué van a vivir entonces? Entonces, ¿quiénes tienen la responsabilidad de sostenerlo económicamente? Miren, una iglesia debe sostener incluso misiones, pero una vez, por ejemplo, me dijo Roberto Metz, una iglesia que no es capaz de sostener a su propio pastor, no tiene por qué estar involucrada en misiones. ¿Por qué? Porque su primera responsabilidad es su pastor. Y ya gracias a Dios, si puede también la iglesia ayudar en misiones, qué bueno, pero su responsabilidad primaria es sostener a su pastor. Y Pablo no está diciendo, acuérdense, que para que a él le dieran, dice, porque yo gracias a Dios me gano mi vida. ¿Cómo se ganaba la vida Pablo? Tiendas de campaña, ¿sí? Y Pablo sí aceptaba dinero, por ejemplo, de los filipenses. De los corintios no quería nada porque lo andaban diciendo que Pablo lo hacía todo por negocio, ¿sí? Pero, entonces esto es un mandato, compartan las cosas materiales, ¿sí? Con sus líderes, ¿sí? Pero detrás de este mandato hay un principio espiritual, ¿sí? Detrás de este precepto hay un principio, ¿sí? Es para que el dador reciba una mayor bendición, ¿sí? Pablo, miren, cuando los filipenses le mandaron a Pablo su ofrenda, dice Pablo, no es que busque dádivas, dice, porque en todo tengo contentamiento. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Tengo contentamiento. Sin embargo, lo que quiero es fruto que abunde en vuestra cuenta. Porque Pablo sabía que los filipenses, al darle generosamente, ellos iban a recibir mayor bendición, ¿sí? Entonces Pablo lo hacía más bien pensando en el bien de ellos, ¿me explico? Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Y aquí vuelve a decir lo mismo, ¿sí? Para que reciban mayor bendición. Vamos a ver el 7. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Lo leo ahora en Reina Valera. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿De qué viene hablando? Miren, esta tiene una aplicación muy amplia, ¿sí? La ley de efecto causa. Pero ¿cuál es el contexto de lo que viene hablando aquí? Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Viene hablando de las posesiones económicas, vamos a decir del dinero, de las posesiones. Ese es el contexto inmediato de lo que él viene hablando. Aplicación puede aplicar a otros ámbitos de la vida, pero aquí en el contexto Pablo está hablando de las posesiones económicas, lo material. Entonces, dice, Dios no, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, si tú ayudas económicamente, ¿sí? Vas a recibir, eso es de lo que está hablando, ¿sí? De la cosecha. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Miren, Pablo está comparando aquí las posesiones económicas, posesiones materiales. Las está comparando como si fueran semillas. Tu coche es una semilla, tu casa es una semilla, tu dinero es una semilla, etc. Entonces, vamos a ver si entendemos la alegoría. ¿En dónde estás sembrando esas semillas, tus posesiones económicas? En otras palabras, ¿en qué estás invirtiendo tus cosas materiales? Si la estás invirtiendo en la carne, o sea, para tu propio deleite, ¿sí? No vas a sacar nada bueno, dice corrupción, cegará corrupción. Pero si la estás invirtiendo en cosas del reino de Dios, dices, cosecharás cosas de valor eterno. En otras palabras, miren, ¿cómo podré decir esto? Me duele comprarme una Biblia de estudio, pero no me duele comprarme un cartón de caguamas el fin de semana. O no me duele dejarle a la mesera, como está muy guapa, 500 pesos de propina, porque estaba bien guapa, ¿sí? O sea, hay cosas que a veces invertimos
¿sí? Sin sentido. A veces, si analizamos un poco nuestra vida, a veces cómo malgastamos el dinero. ¿Sí? Pero para el reino de Dios, a veces ahí nos duele el codo. Entonces lo que está diciendo Pablo, mira, aquí hay un principio. Si siembras escasamente, escasamente segarás. Si siembras abundantemente, abundantemente cosecharás. La cosa es, Pablo te dice, pero ten cuidado en dónde estás sembrando. Si en las cosas de la carne, ¿sí? O en las cosas de Dios. Digo, hay que tener equilibrio en la vida, ¿sí? O sea, no quiero sonar como que lo que mismo que estoy criticando, que es sacadero de dinero y todo, no, porque a fin de cuentas esto debe ser voluntario, nadie te puede obligar a nada. Pero aquí hay un principio que pone Pablo, ¿sí? Si siembras generosamente, generosamente también cosecharás. Pero fíjate bien en dónde estás segando, ¿sí? Vamos a suponer que no, alguien viene y nos dona 20 Biblias, por así decirlo. Estás sembrando para la obra de Dios. Pablo está estableciendo un principio, vas a cosechar cosas de valor eterno. Pero si en lugar de donar, otra persona en lugar de donar 20 Biblias, va y dona 20 botellas para una fiesta o para su propio placer, o se compra el último celular que hay de moda, no sé, pero a la iglesia no le da nada, digo, está invirtiendo en cosas carnales, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo que sea malo que traigas un celular caro, pues si Dios te ha bendecido, qué bueno, disfrútalo, pero ten equilibrio. A veces para lo espiritual ahí sí nos duele el codo y para las cosas carnales no. Entonces, Pablo nos dice, fíjate bien dónde estás sembrando, sin cosas de la carne o del espíritu, ¿sí? Porque si miramos las riquezas como semillas y se siembran correctamente, si nosotros vemos que nuestras posesiones son como semillas y las sembramos correctamente, pues no faltaría a veces dinero en las iglesias, ¿verdad? Digo, gracias a Dios aquí yo sé que son generosos todos, hemos podido sufragar nuestros gastos de la renta. Ya ven que a veces hasta nos damos el lujo de hacer un convivio y convivir y todo eso. Gracias a Dios por eso, pero no en todas las iglesias así. Y además porque aquí se da cuenta y razón de cada centavo. Hay otras iglesias donde ni siquiera te dicen qué se hace con el dinero. No saben ni cuánto se ofrendó, ni en qué se gastó, ni nada. Y Pablo, acuérdense que en Corintios dice, debemos de hacer las cosas rectamente, no solamente delante de Dios, sino delante de los hombres, porque si no, le damos oportunidad a Satanás, ¿sí? Entonces, en otras palabras, Pablo está diciendo, si siembras en todas tus posesiones, las inviertes solamente en la carne, o sea, en lo carnal, en lo terrenal, pues vas a, no vas, dice, cegarás corrupción, o sea, cosas que, pues que puedes cegar nada, pero si inviertes en cosas que tienen valor eterno, pues vas a cosechar vida eterna, dice aquí, pero el sentido es de que cosas de valor eterno, ¿sí? Algún día, ahora, vamos a ver qué dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. Aquí otra vez nuevamente el versículo tiene mucha implicación, hacer el bien, ¿sí? Pero en el contexto de que viene, aquí qué sería hacer el bien, de acuerdo al contexto inmediato. Compartir tus cosas materiales con tu líder. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo, bueno, dice aquí, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. En la Reina Valera dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, aquí la actitud es, lo que está diciendo es, ayuda siempre con tus cosas materiales siempre. Porque puede llegarse uno a cansar de decir, bueno, yo estoy dando y dando y yo, pero es que dice aquí, a su tiempo segaremos. Señor, ya di mi ofrenda o doné 20 Biblias y al otro día quieren recibir la bendición. Dice aquí, a su tiempo, pero a su tiempo ¿de quién? De Dios. De Dios, y puede ser en esta misma vida o puede ser en la eternidad tu recompensa, pero Pablo aquí está diciendo, a su tiempo segaremos y no desmayamos, así que según tengamos oportunidad, hagámosle bien a todos, no solamente entre los creyentes, no nada más se limita la ayuda al que es creyente, sino dice a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Pues no quiere decir que si ves a un necesitado en la calle,
Ah, ¿eres cristiano? No. Ah, pues entonces no te ayudo. No, no procede así. O sea, uno debe, y dice ahora, cuando dice, así que según tengamos oportunidad, no dice tiempo, porque tiempo tienes toda la vida, pero no está refiriéndose a eso, dice, según tengamos oportunidad. O sea, tiempo vamos a tener siempre tiempo, pero no siempre tienes las mismas oportunidades de hacer el bien. Entonces, cuando se te presente una oportunidad de hacer el bien, haz el bien, no importa que no sea cristiano. El mismo Jesús dijo, dejen que sus buenas obras alumbren a todos y así es mi Padre es glorificado. ¿Sí? ¿Mande? Sí, no, o sea, desinteresadamente, o sea, porque lo que queremos es la gloria de Dios. Jesús mismo lo dijo, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. ¿Sí? Entonces, miren, en esta vida es bien fácil devolver bien por bien. Me trataste bien, me hiciste un bien, te regreso bien. Es bien fácil devolver mal por mal. Me haces el mal, me desquito, me la pagas. ¿Sí? Eso es fácil, se nos da por naturales. Pero devolver bien cuando has recibido mal, eso ya no es tan fácil. Y eso es justamente lo que dice Jesús. Ese es justamente el amor ágape. ¿Sí? El amor ágape es el amor incondicional, independientemente si se lo merece o no. ¿Cómo dice Jesús en Efesios a los maridos? ¿Qué les dice? Maridos, amad como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué palabra está utilizando ahí para amar? Ágape. O sea, agapeen a sus esposas, ámenlas incondicionalmente, aunque no sepa guisar, o que te plancha la camisa y te la quema. No, la debes de amar incondicionalmente. Y a la mujer, ¿qué se le manda? Respetar, someterse a su marido. Si tanto hombre como mujer cumpliéramos ese, los matrimonios funcionarían de otra manera. Pero a veces los matrimonios se convierten en una verdadera guerra campal. Por eso cantamos Familia Feliz, que es donde reina Dios. Realmente. ¿Pero eso es imposible? No es imposible. Pero tiene uno que someterse a Dios. ¿Se acuerdan de ese triangulito que una vez les puse que aquí está Dios, acá está el esposo y el esposo? Si el esposo se acerca más a Dios y la esposa se acerca más a Dios, ya la distancia entre los dos es cada vez más corta, ¿no? Y si este se acerca más y este se acerca más, pues ya también se están acercando más. Y si los dos están cerquita de Dios, ellos también están cerca el uno al otro. Y a veces si el esposo está acá y el marido está acá, pues también hay problemas, o viceversa, el esposo acá. Entonces, o sea, sí puede haber, no hay matrimonios perfectos, no hay hogares perfectos, pero sí puede haber hogares en armonía si todos nos sometemos a Dios, si cada quien cumple su labor. Los hijos también obedecer a los padres, como lo dice, también hay mandatos para los hijos. Bueno, entonces, el último consejo de Pablo que va a dar, dice aquí en el 11, fíjense que uso letras grandes para escribirles de mi propio puño y letra estas últimas palabras. Los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos por enseñar que solo la cruz de Cristo salva. Ni siquiera los que luchan a favor de la circuncisión cumplen toda la ley. Solo quieren que ustedes se circunciden para poder jactarse de ello y decir a todos que ustedes son sus discípulos. Pablo dice, fíjense qué letras grandes usó. Se ha dicho, esto es conjetura, cuando dice que Pablo normalmente tenía un secretario, que era el que escribía. Aquí hay unos que dicen que ya para terminar la carta, que Pablo toma la pluma y hace unas letras grandotas. La opinión que se dice, o la conjetura a la que se llega, esto no es bíblico, es conjetura, que el aguijón de Pablo era un problema ocular. El que le decía a Dios, quítalo de mí, Señor. Y Dios no se lo quitó. Y por eso hacía, y en otra parte de la carta de Pablo les dice a los Gálatas, estoy seguro que ustedes se hubieran sacado los ojos para dármelos. Entonces algunos conjeturan que el problema del aguijón era ocular. La cosa es que Pablo aquí dicen, le dice a su secretario, déjame yo terminar esto último. Y lo que les escribe dice, los que tratan de obligarlos a circuncidarse lo hacen para quedar bien con otros. No quieren ser perseguidos, no cumplen la ley. Entonces, en estos dos versículos, Pablo nos da 4 características de los legalistas para que, ojo, abran los ojos, ¿sí? Por si algún día se topan con uno. Dice, primero les dice que son jactanciosos. ¿Por qué jactanciosos? Porque dice, los que tratan de obligarlos a circuncidar lo hacen para quedar bien con otros, ¿sí?
para pavonearse de sus convertidos. Al legalista le gusta, siempre está fascinado con los números. Mi iglesia somos 1000 miembros, que no sé qué, y no sé cuánto, y siempre se están pavoneando de sus logros, pero lo hacen para pavonear, y eso era lo que estaban haciendo los legalistas aquí. Luego fíjense, también son acomodadizos, les dice Pablo, porque no quieren ser perseguidos por enseñar el evangelio de la gracia. ¿Cuál era el problema? Los judíos perseguían a Pablo por andar enseñando que la salvación solamente es por gracia, como diciendo, ¿y la ley de Moisés qué? ¿Y la circuncisión qué? ¿Sí? Entonces Pablo sufría persecución por eso, y Pablo dice, mira, ellos no enseñan eso para evitar ser perseguidos, ¿sí? O sea que son convenencieros. Ahora, persuasivos también eran, porque aquí dicen los que quieren obligarlos. No es que tanto los judaizantes quisieran obligarlos a circuncidarse, ¿sí? Porque a quién lo pueden obligar a circuncidar, pero los persuadían, o sea, un lavado de coco, un coco wash les hacían para que se circuncidaran. Y dice Pablo, los que los obligan, ¿sí? Pero ya les explico que no es que los obligaran, órale a la fuerza, sino los persuadían, ¿sí? Les hacían su lavado de coco, ¿sí? Y por último les dice que son unos hipócritas, ¿sí? Entonces ya vamos a ver por qué hipócritas. Primero nos dice que son jactanciosos, ¿sí? Acomodadizos y persuasivos. Ahora va a decir que son hipócritas. ¿Por qué? Porque dice, aquellos que los quieren obligar a circuncidarse, ni siquiera ellos cumplen toda la ley. O sea, ¿cómo son entonces hipócritas? ¿Por qué querían obligarlos a ellos a que cumplan la ley si ni ellos mismos la cumplían? No mismo Pedro lo dijo ahí en Hechos, cuando en el concilio dice, ¿por qué quieren poner cargas sobre los gentiles que ni nosotros mismos los judíos las cumplimos? ¿Sí? Ni ellos mismos se sometían. Entonces, esas son las 4 características de alguien legalista, así que evítenlos, por favor, dice en el 14. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz era un instrumento vergonzoso, o sea, alguien que moría crucificado era lo peor que le podía pasar, era una muerte destinada a malhechores, a gente de lo peor, ¿sí? Y entonces Pablo dice, yo me siento orgulloso de la cruz de mis señores. ¿Sí? Lo que para otros era algo aborrecible, algo vergonzoso, dice Pablo, yo me jacto en la cruz del que murió por mí, ¿sí? Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, ¿sí? Y el interés del mundo por mí también ha muerto. O sea, Pablo dejó de interesarle las cosas del mundo, las crucificó, dice, en esa cruz yo crucifiqué al mundo y el mundo me crucificó a mí. O sea, recuerden que Pablo decía, yo soy israelita, soy de la tribu de Benjamín, soy fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, celoso de Dios, y entonces está sacando toda su egoteca, todos sus logros. ¿Y qué dice después? Pero todo esto lo tengo por basura ahora. Y esa palabra basura es un eufemismo. ¿Se acuerdan que es un eufemismo? ¿Qué es un eufemismo? Que no suene tan feo. En otras palabras, esa palabra es una palabra griega, es kubalón. Y significa, en otras palabras, popó. Eso. Pablo está diciendo, todos mis logros para mí ya son popó. Y también estoy usando un eufemismo, porque podría decirse más fuerte. ¿Sí? Pero dice, todo lo tengo por popó. ¿Por qué? Por el simple hecho de haber conocido a Jesucristo. ¿Sí? Eso era en lo que se gloriaba Pablo, en haber conocido a Jesucristo como su Salvador. Porque los méritos humanos te salvan, contribuyen a tu salvación. Nada, nada. Ese es el gran problema hoy en día, que la gente dice creer en Cristo, pero bíblicamente no creen en Cristo si están creyendo al mismo tiempo en obras humanas. ¿Cuándo entenderemos esto? La verdad, ¿cuándo entenderemos que solamente la fe en Jesucristo nos salva? La fe en su sacrificio expiatorio es lo único que nos salva. Pero si tú estás diciendo que crees en Cristo y crees al mismo tiempo que necesitas algo para salvarte, no estás creyendo en Jesucristo, bíblicamente hablando. Bíblicamente hablando. Tienes que depositar tu fe 100% en Él, nada más. Si pones tu fe 99% en Cristo y el 1% en ti, ya no sirvió de nada. Porque normalmente a veces también dicen, bueno, mi mérito es haber tenido fe. Y ya te estás atribuyendo cierto mérito, aunque sea poquito, pero te estás atribuyendo cierto mérito. Ya no. Porque hasta la misma fe
es un regalo de Dios, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de vosotros, es un regalo de Dios. Dios te regala la fe para que puedas creer en su Hijo, ¿sí? Porque Pablo dice, y vosotros estabas muertos en delitos y pecados, pero Dios les da vida. O sea, Dios te toca, ¿sí? Para que puedas creer en Jesucristo. Los muertos no reaccionan a nada. Pablo dice, estabas muertos espiritualmente. Esto explica por qué tú le puedes decir a una persona el evangelio con manzanitas, con guayabas, con explicas, y no lo creen. O sea, lo entienden, pero no lo creen. ¿Por qué? Porque están muertos. Pon aquí un difunto, ¿sí? Pellízcalo y a ver si reacciona. No reacciona. ¿Por qué no reacciona? Porque está muerto. Cuéntale un chiste y se va a reír. Ni aunque fuera el chiste de Polo Polo, no se va a reír. ¿Por qué? Porque está muerto. Pablo hace esa comparación. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Y Dios nos tiene que dar vida para que... Mira, cuando Dios te toca es como si fueras caminando por la calle y sientes aquí algo y volteas. Así más o menos es la metáfora. Cuando Dios te toca y te permite ya creer, te permite poner tu fe en Jesucristo, ¿sí? Y entonces sí, eso tampoco es mérito tuyo, es el mérito es don de Dios, es un regalo de Dios. Digo, todo esto es difícil de entender, no. Pero ¿por qué la gente no lo cree? Por un lado, porque están muertos espiritualmente. Segundo lugar, porque aman su pecado. Tercer lugar, porque están cautivos en el lazo de Satanás. Y por eso, por más que te desgañites compartiendo el evangelio, ahora, esto no significa que entonces no le comparto. Debes compartirle, porque a eso nos manda el Señor, a compartir el evangelio. Porque hasta los elegidos tienen que creer. Dios no va a creer en su lugar, ¿sí? Uno tiene que compartirles. Y nadie cree si no escucha el evangelio, ¿sí? Entonces ya cuando escucha el evangelio y por la acción del Espíritu Santo lo entiende y lo cree. Y eso es lo que básicamente trata la carta de Gálatas, que Pablo defiende la pureza de él. No hay nada que le indignara más a Pablo que le quisieran agregar obras a la cruz de Cristo, ¿sí? Y vamos a ver cómo termina. Dice que la paz y la misericordia, 15. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No importa, Pablo está diciendo, no importa si tú vienes del trasfondo judío o tú vienes del trasfondo gentil, eso no importa. Lo que importa es que somos ahora nuevas criaturas en Cristo, ¿sí? Que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según este principio. Ellos son el nuevo pueblo de Dios. ¿Por qué es el nuevo pueblo de Dios? Ya no la iglesia, pero ¿y qué pasó con Israel? ¿Israel no es el pueblo de Dios o ya no es el pueblo de Dios? Sigue siendo el pueblo de Dios. O sea, y Pablo lo explica en Romanos, Israel está ahorita hecho a un lado y dio lugar a otro pueblo, a la iglesia. Pero Dios no se ha olvidado de Israel. ¿Por qué? Porque le hizo una promesa a Abraham y Dios lo que promete lo cumple. Y Dios va a tratar nuevamente con Israel. Es cuando va a venir la tribulación para tratar nuevamente con Israel. Bueno, de ahora en adelante que nadie me cause problemas con esas cosas. Ya estuvo suave, les dice Pablo, ya no me estén diciendo que se quieren circuncidar para asegurar su salvación. Ya no quiero oír de eso, ya fui muy claro. Que nadie me cause ya problemas con estas cosas. Dice, pues yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. ¿Cómo estaría ahí hablando Pablo? ¿Literalmente, metafóricamente? Literalmente, porque a Pablo ¿cuántas veces no lo golpearon, lo azotaron por predicar la cruz de Cristo? Lo apedrearon, lo azotaron, varazos, etcétera. Que yo creo que si nos mostrara Pablo su cuerpo se verían todas las cicatrices. Dice, ahí están mis marcas. Ahora, bueno, ¿nosotros qué marcas llevamos? O sea, a nadie de nosotros nunca nos han azotado por ser creyente, gracias a Dios. Pero ¿cuántos no, por ejemplo, pueden perder su trabajo o pierden su trabajo porque son cristianos? Esa es una marca de Cristo. ¿Cuántas veces tu propia familia te hace el feo porque eres cristiano? Otra marca de Cristo. O sea, se dan estas cosas. O sea, ya la gente a veces se mofa de ti porque eres aleluyo, etc. Pues son las marcas por obedecer a Cristo. Entonces uno debería de analizar nuestras vidas. O sea, ¿qué marcas llevo yo en mi vida?
¿Qué consecuencias he tenido que pagar por obedecer a Cristo? Muchos pierden hasta la esposa porque se hizo cristiana, ¿sí? Y o viceversa. Y como dijera el salmista, el que pierde a una mujer no sabe lo que gana. No, a veces, pero se han dado estos casos a veces de gente que ha pagado las consecuencias. O te tiran de a loco, dicen esos cristianos están deschavetados. Fíjate, van a la iglesia los domingos, pudiéndose parar temprano, pudiéndose parar tarde, se paran temprano para irse a la iglesia. Y están ahí leyendo la Biblia y escuchando ahí un loco que está ahí enfrente de ellos, que pura tontería dice. Y encima todavía dan dinero a la iglesia. No, se burlan de nosotros, ¿no? Pablo termina así: amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Tal como comienza Pablo la carta deseándoles gracia y paz a vosotros, así la termina, ¿sí? Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Entonces, fíjense, dice que la gracia, no dice que la ley de Moisés, sino dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Y Pablo termina esta carta, ¿sí? Miren, ahí en su boletín de hoy les puse para que recuerden, porque ya no vamos a ver más Gálatas, diferencias entre la gracia y la ley. Ahí las podrán ver en su boletín, las diferencias. Y repito, esta carta tan contundente de Pablo, tan clara, tan agresiva, era para que le hubiera puesto fin al legalismo de querer meter obras a la salvación. Pero el problema se ha acabado. Tristemente, el espíritu humano, la mente pecadora, se deja todavía engañar por Satanás, haciéndote creer que necesitas hacer obras, ¿sí? Las obras deben ser la consecuencia de nuestra fe y no la razón, ¿sí? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, sino ¿para qué? Sino para buenas obras. O sea, finalmente tus obras demuestran lo que somos, ¿sí? A veces podemos decir que somos cristianos, pero somos puro jarabe de pico, nada más. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Así que bueno, pues demos gracias a Dios porque nos ha permitido. ¿Se fijan cómo hay mucha similitud con Romanos en esta carta de Gálatas? La justicia de Dios por medio de la fe solamente. Y después, si Dios permite, vamos a empezar a ver Efesios, donde Pablo también empieza a explicar. Pablo siempre defendió, ¿sí?, la salvación por gracia, sin las obras de la ley. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, agradecidos estamos contigo porque nos has permitido estudiar esta valiosa carta que es una joya en verdad para nuestras vidas, Señor. Entender que solamente tú puedes salvarnos, Señor, que no hay nada, ningún esfuerzo humano que nos dé ningún mérito delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a valorar lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos a desarrollar los frutos del Espíritu, Señor. Pon en nosotros el deseo de seguir estudiando tu palabra, porque sin alimento pues nunca vamos a crecer, Señor. Necesitamos ese pasto verde en nuestras vidas, Señor. Y ayúdanos sobre todo a compartir este mensaje de salvación y a defenderlo en contra de tantos herejes que hay que quieren añadirle algo a tu obra, Señor. Te damos las gracias y te rogamos porque tu palabra penetre en cada corazón. En el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. Pues se acabó Gálatas. ¿Qué seguirá ahora? Esto no se acaba. Tal, hermanos. Bueno, pues vamos a seguir con alabanzas. Invitamos a Leti, a Patti, Dani. Y le damos la bienvenida a la amiga de Cari. Nos dice Ale. Bienvenida, Ale. Qué bueno. ¿Gustan ponerse de pie, hermanos?
cegará vida eterna. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén, amén, amén. Vamos a orar por la ofrenda. Invitamos a Armando, si nos hace favor de orar por la ofrenda. Gracias. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos el día de hoy por permitirnos estar nuevamente reunidos en tu casa de oración. Bendice a mis hermanos, Señor. Sabemos que tú provees de todas las necesidades durante la semana. Todo lo que tú nos das, permítanos regresarte algo de lo que tú nos has dado. Muchas veces nos das de más y nosotros merecerlo. Te pedimos que nos des un corazón bondadoso, Señor. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden pasar, hermanos. Pues continuamos con los siguientes dos versículos, 9 y 10 de Gálatas 6. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos
Amén. Bueno, vamos a hacer una oración para dar término al culto. Inclinamos nuestro rostro y, Señor Padre bendito, nuevamente, Señor mío, te agradecemos, Señor mío, por haber puesto en nuestros corazones, Señor mío, y haber quitado toda barrera para que estuviéramos aquí, Señor Padre bendito, escuchando tu palabra, Señor mío. Gracias porque nos has permitido este alimento espiritual, Señor Padre Santo. Te pido que podamos llevárnoslos, Padre bendito, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor mío, y que hagamos lo que tú nos dices, Señor mío, a través de tu palabra. Gracias te pido por cada uno de los que estamos aquí presentes y los que no vinieron, Señor mío, que los cuide, los proteja, Señor Padre mío, durante este resto del domingo y la semana que viene, Señor mío, que nos des trabajo, Señor Padre, nos des también el alimento de toda la semana, Señor mío, que nos des la oportunidad de poder orar, Señor mío, de todas las veces que hay en el mundo, Señor Padre bendito. Gracias, todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hemos terminado, hermanos.